Humano, ¿me amas? Todos me odian. Por favor, ayúdenme. Estoy atado. Ella dijo, eres el primer humano que no me temió ni me utilizó, y él decidió defenderla de los alienígenas. El borde exterior de Varian 6 siempre había sido un cementerio de ambiciones humanas. Satélites rotos flotaban sobre la superficie como huesos olvidados, y la superficie inferior estaba salpicada de puestos de investigación abandonados, monumentos oxidados de guerras y experimentos que nadie se atrevía a recordar. El capitán Darren Baylen había visto suficientes guerras para saber cuando un lugar albergaba fantasmas. Aún así, se quedó. Era el último mecánico asignado a la estación abandonada, aunque en realidad el Consejo hacía tiempo que había dejado de enviar naves de suministro. Los pasillos de la estación susurraban con polvo, las vigas metálicas crujían cuando los vientos gélidos azotaban los acantilados áridos. Darren arregló lo que pudo. Depuradores de oxígeno, paneles solares, conductos agrietados, aunque sabía que a nadie le importaba si la estación vivía o moría. Tal vez se quedó porque el silencio le resultaba familiar. Tal vez se quedó porque no quedaba nada esperándolo en la Tierra. En el 17º ciclo de aislamiento, notó que la puerta blindada del hangar se movía. El viento no debería haber sido lo suficientemente fuerte como para moverla. Darren dejó su cortadora de plasma a un lado y entrecerró sus ojos grises al ver el brillo distante de la puerta que se balanceaba contra la luz de la tormenta. Algo andaba mal. Agarrando su rifle, cruzó el patio agrietado. La tormenta de polvo aullaba contra sus botas, raspando las costuras de su armadura. Al llegar al hangar, el leve golpe metálico de la puerta al cerrarse contra el marco le provocó una punzada de inquietud. Empujó la puerta de par en par y el hedor lo golpeó. No a podredumbre, no exactamente. Era más intenso, como a circuitos quemados mezclados con sangre seca. Dentro, el hangar estaba oscuro, la única luz parpadeaba desde la bobina agrietada de un reactor en la esquina. Al principio, solo vio sombras. Luego, en el otro extremo, apoyada contra una pared de cajas destrozadas, la vio. Parecía menos una mujer y más como el recuerdo roto de una. Su piel brillaba tenuemente, pálida con vetas plateadas que latían como venas de luz moribundas. Su armadura estaba agrietada a la altura del torso, de la que emanaban finos chorros de fluido luminoso que se había endurecido formando cicatrices cristalinas. Una máscara, lisa y cristalina, cubría la mitad inferior de su rostro. Sus piernas estaban atadas por una especie de exotraje fracturado, con cables enrollándose a su alrededor como ataduras. Cuando la sombra de Darren cayó sobre ella, levantó la vista. No eran ojos humanos, negros como el vacío, pero vivos con un tenue fuego violeta que parpadeaba y se estabilizaba. Fijos en él como si estuviera evaluando si era enemigo o salvador. Su mano se apretó alrededor de algo que se aferraba a su hijo, un fragmento de cristal, fracturado pero que brillaba débilmente, como si contuviera el latido de su corazón. Darren levantó ligeramente su rifle, sin apuntar, pero listo. «Estás viva ahí dentro». Su voz sonó áspera. La grava raspó años de silencio. Ella resolló débilmente, un sonido a medio camino entre un susurro y un susurro. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. No respondió. «¿Aún quieres vivir?», preguntó. Durante un largo instante, nada. Luego, lenta y deliberadamente, parpadeó una vez. Darren exhaló bruscamente, bajando el rifle. «De acuerdo». Sacó el cuchillo de su cinturón y cortó los cables enredados que le sujetaban las piernas. El exotraje siseó, y saltaron chispas al soltarse las ataduras. Intentó moverse, pero se desplomó hacia adelante, ingrávida como la ceniza. Darren la agarró demasiado ligera, demasiado ligera. Su cuerpo había sido hecho para la guerra, músculos magros bajo una piel brillante. Pero ahora se sentía como una rama hueca desnuda por las tormentas. «Vámonos», murmuró, levantándola contra su pecho. «Si mueres aquí afuera, nadie lo sabrá jamás».
El viento aullaba afuera mientras la sacaba del hangar en ruinas. Las llanuras desérticas se extendían extensamente, lleno de torres oxidadas y esquimes rotos. Tras ellos, la puerta del hangar se cerró de golpe, sellando su silencio. Su cabina era poco más que un módulo remendado atornillado a la pared del cañón. Pero el interior estaba cálido, el núcleo de fuego zumbaba suavemente, proyectando un tenue resplandor naranja contra el acero. Darren la recostó suavemente sobre el estrecho catre y le puso una manta térmica sobre el pecho. Sus manos aún aferraban el fragmento brillante, con los nudillos blancos por la tensión. Se dio la vuelta, avivando el núcleo de fuego y colocando una pequeña olla en el conducto de calor. El caldo nutritivo hervía a fuego lento, y el tenue aroma llenaba la habitación. Sacó una silla, encendió un estímulo desgastado y se sentó. No dijo nada. El tiempo se alargó, sus ojos oscuros, alienígenas, vigilantes, seguían cada uno de sus movimientos como un depredador acorralado midiendo la jaula. Finalmente, su brazo tembloroso extendió la mano hacia el cuenco que él había colocado cerca de ella. Bebió a sorbos lentos, sin mirarlo ni una sola vez. Lejos de él. No vas a morir, dijo Darren en voz baja, sin girar la cabeza. Esta noche no. Ella no respondió, solo dejó el cuenco, agarrando de nuevo el fragmento de cristal. Al caer la noche, el viento aullaba por las rejillas de ventilación del cañón, haciendo vibrar las placas metálicas de la cabaña. Darren yacía en el suelo. Un banco largo, con el rifle al alcance de la mano. La oía removerse. No dormía. En cambio, apoyaba la cabeza contra la pared, con la mirada fija en la ventana de la cabaña. Cada aullido de la tormenta tensaba su cuerpo como la cuerda de un arco demasiado tensa. Aquí nadie va a por tu vida, murmuró con voz de caballo en la oscuridad. El silencio le respondió. Cerca de la medianoche, una tos seca. La sacudió. Darren se levantó, sirvió agua y se la entregó. Su mano rozó la de él al tomarla, y por primera vez susurró, suave, entrecortada. Casi demasiado débil para oírla, gracias. No fueron las palabras lo que lo impactaron, sino el sonido de su voz. Era melódica, temblorosa, como si las sílabas en sí mismas no estuvieran hechas para oídos humanos. Primera luz. Por la mañana, la pálida luz dorada del sol se filtraba por la ventana, cortándole el rostro. Ella seguía sentada contra la pared, agarrando el fragmento, pero sus ojos ya no reflejaban el mismo pánico frenético de antes. No puedes quedarte en esa cama para siempre, dijo Darren en voz baja, saliendo. Horas después, el sonido de martillazos y soldaduras resonó en el patio. Cuando regresó, traía una estructura construida con chatarra y viejos estabilizadores, una tosca silla flotante. Prueba a sentarte en esto, dijo. Ella observó el artefacto con la sospecha encendida en su mirada. Él dio un paso adelante, ayudándola suavemente a subir. Los estabilizadores zumbaron, elevándola justo por encima del suelo. Empujar. Sus dedos temblaron en los controles, luego se estabilizaron. La silla se movió hacia adelante, torpe al principio, luego más suave. Por un fugaz instante, una leve sonrisa se dibujó en su rostro oscurecido por el sol. Fue el primer cambio de expresión que había visto. Al nombrar al extraño esa noche, la tormenta regresó, azotando la lluvia contra las paredes de metal. El núcleo de fuego brilló rojo, proyectando su sombra sobre la cabaña. ¿Tienes nombre?, preguntó Darren, con su voz profunda rompiendo el silencio. Ella dudó, luego asintió lentamente. Sira, las sílabas se enroscaron en el aire como un secreto. Darren lo repitió en voz baja, saboreando el sonido alienígena. Sira, es diferente. Hermoso. Bajó la mirada. Significa a alguien que perdura. Pero desde que mi cuerpo falló, me llamaron de otra manera. Carga. Mi especie me abandonó en las tierras fronterizas para que muriera.
Darren guardó silencio un largo rato. La lluvia golpeaba el techo. Finalmente, dijo, lo perdí todo una vez. Esposa, hijo, la guerra se los llevó a ambos. Después de eso, me quedé aquí trabajando, tratando de olvidar. El fuego crepitó. Por primera vez, la mirada de Sira se suavizó. Solía pensar que nadie me recogería a menos que fuera para romperme. Susurró. Darren se inclinó hacia adelante, con la mirada alegre y fija. No necesito un esclavo aquí. Solo necesitas vivir. El resto lo descubriremos nosotros. Un relámpago iluminó su rostro, revelando cicatrices trazadas como ríos plateados en su sien. Por primera vez, rió suavemente. Un sonido frágil pero real. Y por primera vez en años, la cabaña no parecía una tumba. Parecía un refugio. Cerrando la imagen de la sección 1. Al amanecer, el horizonte alienígena brilló con nubes azules de fuego que barrían el cielo. Sala llevó su silla voladora hacia la puerta. La tormenta había pasado, dejando el suelo húmedo, reflejando la extraña luz de los gemelos. Darren se puso a su lado. Por un instante, sus siluetas se fundieron contra el resplandor. El soldado que lo había perdido todo y el guerrero alienígena que había sido abandonado a su suerte. Ninguno habló. Simplemente permanecieron allí, uno al lado del otro, con la verdad tácita ya zumbando en el espacio entre ellos. Algo había comenzado allí, en las ruinas de un puesto abandonado. Algo frágil e irrompible. Los caballeros de Varian 6 tenían una forma especial de absorber el sonido. Incluso las tormentas que azotaban los cañones parecían desvanecerse al anochecer, dejando solo un silencio tan denso que presionaba contra los muros del puesto de avanzada como un ser vivo. Darren Beilen se había acostumbrado. La soledad era más segura que el ruido de viejos recuerdos. Sin embargo, esta noche, el silencio no era vacío. Lo llenaban las respiraciones superficiales de la mujer alienígena que descansaba a solo unos pasos de él. Sella, el nombre aún resonaba en su mente, frágil y aguda a la vez. No se había movido mucho desde el amanecer. Incluso con una silla flotante, su cuerpo delataba debilidad. Cada intento de levantarse la dejaba temblando. Aún así, notó el fuego en sus ojos cuando se negó a desplomarse de nuevo en la cama. Ya había soportado demasiado como para dejarse vencer por la fragilidad. Darren se dedicó a las reparaciones. Los reguladores solares habían vuelto a fallar, y extendió las herramientas sobre la mesa, fingiendo concentrarse. En realidad, su atención volvía a ella una y otra vez. Cada vez que encontraba su mirada fija en él, atenta, cansada, implacable, como una espada que nunca se baja. Ella lo observaba atentamente, esperando el momento en que su expresión cambiara, esperando el asco, el miedo. En cambio, Darren se recostó lentamente, exhalando entre dientes. Te convirtieron en un arma. Su silencio fue más agudo que cualquier confirmación. Él sostuvo su mirada. Pero ya no lo eres. Los ojos de Ser se abrieron ligeramente. Parecía como si hubiera esperado algo. Ira, repulsión, rechazo, pero no aceptación. No lo entiendes, susurró, con la voz quebrada como un cristal. Mi sola presencia deforma las mentes humanas. Te sientes obligado a protegerme. No es real. No es tu elección. Por eso mi especie me abandonó. Un experimento fallido, peligroso incluso para quienes intentaron amarme. Sus palabras impactaron profundamente, resonando por la cabaña como un trueno. Darren permaneció allí, con los ojos grises firmes y los puños apretados a los costados. Finalmente, dijo, quizás sea cierto. Quizás siento algo que no debería. Pero la cuestión es esta. Sira, si no quisiera protegerte, seguirías muriendo en ese hangar. Sus labios se separaron, pero no emitió ningún sonido. El fragmento en su mano latía débilmente, como si resonara con los latidos de su corazón. Por primera vez, su mirada se apartó de la de él y sus hombros se desplomaron,
la tensión se desvaneció. Susurró tan suavemente que él casi no lo oyó. No sé por qué no me temes. La respuesta de Darren fue simple, porque ya lo he perdido todo. Protegerte es lo primero que me ha hecho sentir vivo en años. El silencio que siguió no fue denso esta vez. Era frágil, como el comienzo de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Afuera, las tormentas de Bar y Six rugían, levantando polvo en el cielo negro. Pero dentro de la cabaña, dos desconocidos, uno humano y otro alienígena, ambos rotos de diferentes maneras, estaban sentados bajo el resplandor de un fuego moribundo. Y por primera vez, Sala dejó el fragmento sobre la mesa en lugar de aferrarlo contra su pecho. Darren no se movió. Solo observó. Porque en ese único gesto, comprendió que la confianza había empezado a arraigar. Y confiar en un mundo donde nada sobrevivía mucho tiempo era más peligroso que cualquier arma jamás forjada. Las tormentas amainaron para el tercer ciclo, dejando el cañón aún húmedo y exhalando vapor a la luz de la mañana. Darren trabajaba en la cresta, soldando una viga de soporte agrietada a lo largo de la cerca cuando el sonido de los motores atravesó el horizonte. No era el viento, ni el rugido natural del puesto de avanzada. Máquinas humanas. Dejó el soldador, observando la neblina distante. Un pequeño transporte volaba a baja altura sobre las rocas. Sus propulsores levantaban columnas de polvo rojo. Era un vehículo del Consejo, marcado con las insignias gemelas de la división fronteriza. Darren apretó la mandíbula. No había solicitado visitas. El transporte se posó cerca de la antigua plataforma de aterrizaje. Su escotilla se abrió con un siseo y salió el comandante Ren, de hombros anchos, uniforme impecable a pesar del polvo. Sus ojos, pálidos y afilados como el cristal, se clavaron en Darren de inmediato. «Capitán Baylen», gritó As, avanzando a grandes zancadas con dos soldados flanqueándolo. «Ha sido difícil llegar hasta usted». Darren se secó el sudor de la frente, apretando con más fuerza su soldador. No sabía que lo intentaba. La mirada de H recorrió el puesto, examinando cada mancha de óxido y cada trozo de chatarra. Su labio se curvó levemente, mitad diversión, mitad desdén. El lugar parece medio muerto. Me sorprende que aún no se haya rendido. No es mi estilo, murmuró Darren. Entonces, antes de que H pudiera responder, un leve zumbido resonó desde la cabina. A Darren se le enfrió el estómago. No necesitó mirar para reconocer la silla flotante. Sila apareció rodando, deteniéndose en el umbral de la puerta de la cabina. La luz del sol iluminó su piel pálida, con venas plateadas brillando bajo la superficie, sus ojos negros clavados en los desconocidos con una aguda sospecha. Ask se detuvo, su expresión se endureció. ¿Qué demonios es eso? No es una eso, dijo Darren rápidamente, interponiéndose entre ellos. Se llama Sira. Los soldados de As intercambiaron miradas, rozando sus armas con las manos. El comandante entrecerró la mirada, reconociéndola. He visto informes. El Atari, eso es imposible. Fueron purgados. Los dedos de Sira se apretaron sobre los controles de la silla flotante, lista para retirarse. Darren se acercó, protegiéndola con su cuerpo. No es una amenaza. ¿Ninguna amenaza? Soltó una breve carcajada. ¿Sabes siquiera qué es? ¿Baylen? Es un arma. Una fallida, pero aún letal. Los Eltari emiten campos neuronales que distorsionan los instintos humanos. Vuelven a los hombres imprudentes, obsesivos. Por eso abandonaron el programa. Por eso los de su especie fueron destruidos. Sira contuvo la respiración. Las palabras la atravesaron como cuchillas, aunque su rostro permaneció frío. Darren la miró a los ojos. Ella ya lo sabía. Claro que lo sabía. Las órdenes del Consejo son claras, continuó H. Si uno de ellos sobrevivía, debía ser eliminado o entregado para su disección. Hizo un gesto a sus hombres. Llévenla. Los soldados avanzaron.
El rifle de Darren estaba en sus manos antes de que siquiera lo pensara. El arma zumbaba, con la carga lista. La apuntó directamente a H. Está bajo mi protección, dijo Darren en voz baja y firme. El aire se congeló. Los soldados dudaron, sus ojos moviéndose entre su comandante y el hombre que una vez había llevado el mismo uniforme. H. levantó una mano, deteniéndolos, pero su expresión se oscureció hasta convertirse en piedra. Has perdido la cabeza, Siseo. ¿Crees que se preocupa por ti? ¿Crees que tus sentimientos son reales? Eso. Es su campo lo que te está retorciendo la cabeza. No eres más que una marioneta en sus hilos. Darren no se inmutó. Tal vez. Pero la decisión de quedarme aquí es mía. Por primera vez, la máscara de Sira se quebró. Sus ojos se abrieron de par en par, algo crudo revoloteando en su rostro. Susurró algo en su propia lengua, un sonido tembloroso antes de bajar rápidamente la mirada. Sus labios se tensaron. Estudió a Darren, luego como si calculara. Finalmente, esbozó una sonrisa fría. Bien, quédate con tu mascota por ahora, pero no digas que no te avisaron. El consejo no será tan paciente como yo. Hizo una señal a sus hombres, y los motores del transporte volvieron a la vida rugiendo. En cuestión de minutos, la nave se elevó, dejando una estela de polvo en el cielo hasta que desapareció. El silencio que quedó atrás se sintió más pesado que la tormenta. La silla flotante de Sira tembló levemente mientras regresaba a la cabina. Darren la siguió, dejando su rifle sobre la mesa. Deberías haber dejado que me llevaran, dijo ella al fin. Su voz era monótona, pero sus manos temblaban al apoyarse en el fragmento. Solo te has convertido en un objetivo. No es la primera vez, respondió Darren, sentándose en el banco. Se frotó la mandíbula con una mano. Y no voy a dejar que te descuarticen porque algún experimento salió mal hace décadas. No lo entiendes, dijo ella con brusquedad. Sus ojos ardían, un fuego violeta parpadeando. Cada vez que me miras, cada vez que sientes la necesidad de protegerme, no es real. Es mi campo. Te obliga. Crees que es tu elección, pero no lo es. Estás protegiendo una mentira. Darren sostuvo su mirada fijamente. Y si lo es, si todo lo que siento es artificial, entonces lo elegiré. Porque no he querido proteger nada en años. No desde que le quebró la voz. No desde que los perdí. Sira contuvo la respiración. Había esperado ira, negación, tal vez incluso asco. No esto, no la aceptación del mismo defecto que la había convertido en una paria. Apartó la cara, con los ojos húmedos, pero negándose a dejar caer las lágrimas. Eres una tonta. Probablemente, dijo Darren en voz baja. El silencio volvió a caer, solo llenado por el zumbido del núcleo de fuego. Pero no era el mismo silencio de antes. Este tenía peso, algo frágil, algo que se rompía. Más tarde esa noche, Sira se adentró en el patio. Guió la silla flotante sobre el terreno irregular, deteniéndose cerca del borde del cañón. Las estrellas se extendían infinitas arriba, brillando como fragmentos de cristal roto. Darren la siguió a distancia, apoyado en el poste. Volverán, dijo en voz baja. No solo a él, sino a más. El consejo no puede permitirme existir. Enviarán soldados, cazadores. Quemarán este puesto de avanzada hasta las cenizas. La mirada de Darren siguió las estrellas. Entonces estaremos listos. Sira se giró hacia él, con la incredulidad grabada en el rostro. ¿Por qué? No me debes nada. Podrías irte y salvarte. Su mirada se posó en ella, firme, inquebrantable. Porque cuando te encontré en ese hangar, pensé que ya estabas muerta. Y por primera vez en años, sentí algo cuando abriste los ojos. Razón suficiente. Su respiración se estremeció. Bajó la mirada y susurró, «Eres el primer humano que no me temió». Las palabras flotaron entre ellos, temblorosas, peligrosas. Darren no se acercó.
Simplemente dejó que el silencio los retuviera a ambos. El viento del cañón transportaba la promesa tácita a través de la noche. A la mañana siguiente, comenzó a fortificar el puesto de avanzada. Contraventanas reforzadas, defensas cargadas, escondites ocultos. De munición. Celira ayudó lo mejor que pudo, pasando herramientas, recalibrando drones, con un dedo sorprendentemente hábil con los circuitos alienígenas. En un momento dado, al inclinarse para entregarle una celda de energía, su mano rozó la de él. Una chispa involuntaria, pero ninguno de los dos se apartó de inmediato. El momento pasó, pero el eco persistió. Al caer la noche, Kara se sentó junto al fuego. Su fragmento descansaba sobre la mesa a su lado. Por primera vez desde que él la encontró, no lo sostenía con fuerza. Miró a Darren por encima de las llamas, con ojos profundos e inescrutables. «Vendrán por nosotros», dijo en voz baja. «Entonces déjalos», respondió él. Y en el destello de la luz del fuego, algo tácito pasó entre ellos. Una alianza más fuerte que el miedo, nacida no de la compulsión, sino de la elección. El puesto de avanzada nunca había estado en silencio. En realidad, no. Crujía con el peso de los vientos del cañón, susurraba con el zumbido de los generadores averiados, gemía bajo la presión de las tormentas. Pero esa noche, el silencio era antinatural, demasiado quieto, demasiado pesado. Darren estaba sentado junto a la ventana con el rifle sobre las rodillas, escudriñando la oscuridad más allá de la valla. Le dolía el pecho después de que las viejas cicatrices se apretaran cada vez que respiraba. Pero el dolor no provenía de las heridas de la guerra. Era la anticipación agudizada hasta convertirse en pavor. Sira estaba junto al fuego. Se había atado una espada corta al muslo, cuyo filo cristalino brillaba al resplandor. Sus dedos se movían con firme precisión, pasando un paño sobre el arma hasta que relució. Sus ojos estaban tranquilos ahora, inquietantemente tranquilos, como la superficie quieta del agua antes de que una tormenta la rompa. «Vendrán», dijo. De en voz baja. «Ya lo han hecho», respondió Darren. Y entonces el sonido resonó en la noche. El estruendo de los motores, el chirrido de las botas metálicas sobre la piedra. Los caballos ya no montaban en estos aviones, pero el ritmo era el mismo. Un ejército avanzando. Darren se levantó, deslizándose la correa del rifle por encima del hombro. Miró a Sira una vez. Ella asintió levemente, apretando la mano sobre la hoja. El primer resplandor de las antorchas apareció en la distancia. La luz artificial del fuego atravesando la oscuridad. Una docena de sombras, tal vez más, se extendían por el suelo del cañón. Entonces se oyó la voz amplificada, áspera y autoritaria, rasgando el silencio. «Vilen», resonó el grito. «Saquen al alienígena. Esta es su última oportunidad». Darren salió al porche. Las tablas crujieron bajo sus botas. Gritó con voz firme: «Vete a casa. No hay nadie aquí para ti». Una risa llegó como respuesta, cruel y aguda. «¿Crees que puedes desafiar al consejo? No seas tonto. Entrégala y te dejaremos conservar tu inútil puesto». Un solo rifle disparó. El disparo arrancó un trozo de madera del poste junto a la cabeza de Darren. Se agachó, con el corazón latiéndole con fuerza. Estalló el fuego. Rayos rojos atravesaron la noche, abrazando las paredes de la cabaña. Sira se deslizó a su lado, poniendo su esquirla en su mano. «Carga», dijo simplemente, lanzándole un cargador nuevo que había recogido antes. El aire explotó con el hedor del fuego de plasma. Darren respondió al fuego. Sus disparos atravesaron el patio y derribaron a 2 hombres. Los soldados se dispersaron, gritando órdenes. Las antorchas ardían al acercarse. La silla de Sira zumbaba mientras maniobraba hacia la puerta, espada en mano. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos ardían con un fuego violeta. Un soldado se abalanzó sobre él, con el rifle en alto. Sira levantó la mano libre.
El aire brilló. Una oleada de presión golpeó al atacante, arrojándolo de vuelta al suelo. Su arma resonó inútilmente. Los demás se quedaron paralizados por un instante, aturdidos. Entonces estalló el caos. Darren maldijo en voz baja. No me dijiste que podías hacer eso. La voz de Sira era tranquila, letal. No lo recordaba hasta ahora. La siguiente oleada llegó con más fuerza. Las antorchas iluminaron las paredes de la cabaña. En oro centelleante. Darren se agachó y disparó de nuevo, su rifle desprendiendo chispas de la armadura. Sira la lanzó su silla voladora hacia adelante, con la hoja destellando. Cortó bajo. Rápido, el filo cristalino cortando limpiamente el guantelete de un soldado. Él gritó, desplomándose. Otro intentó flanquearla. Ella giró bruscamente. Los estabilizadores de la silla zumbaron mientras blandía su espada en un arco feroz, alcanzándolo en la placa pectoral. Explotaron chispas. El soldado se tambaleó hacia atrás, aferrándose al desgarre de su armadura. Darren cubrió su flanco, cada disparo deliberado, frío, despiadado. Juntos, se movían al ritmo. Ya no eran rescatador y rescatado, sino compañeros de pie espalda con espalda bajo la luz del fuego. Un rayo de plasma golpeó el hombro de Darren, haciéndolo girar hacia la puerta. Dolor, una luz blanca abrasadora le quemó la vista. Cayó sobre una rodilla, apretando los dientes. Siaarei giró hacia él al instante, con la hoja destilando una luz carmesí. «Quieto. No va a pasar», gruñó, obligándose a levantarse de nuevo. El patio era un caos. Gritos, humo, el siseo del metal quemándose. Los soldados del consejo avanzaron, pero a cada paso que daban, Darren y Sila los hacían retroceder. Sangre y fuego tiñeron la noche. Por fin, una voz cortó el ruido. Asgren salió de entre las sombras, rifle en mano, sus ojos pálidos brillando. «Basta». Los soldados vacilaron, retrocediendo ligeramente, la autoridad de su comandante aún más fuerte que la de Sir. H levantó su arma, apuntando a Selira. «Elegiste tu bando, Valen», gritó. «No te arrepientas». Disparó. Sira se movió antes de que Darren pudiera reaccionar. El rayo la atravesó, rozándole el brazo. Siseó, haciendo girar su espada, y la lanzó con un solo movimiento fluido. El filo cristalino cortó la aire, golpeando el rifle de H, rompiéndolo en pedazos. Chispas explotaron en su pecho. Se tambaleó hacia atrás, aturdido, pero aún en pie. «Arderán por esto», rugió Ask. Los dos. Sus soldados dudaron de nuevo, con el miedo brillando en sus ojos. Su comandante había sido desarmado. Su enemigo permanecía desafiante en la puerta, ensangrentado pero intacto. Finalmente, Ask gruñó, indicándoles que retrocedieran. Los motores del transporte rugieron. Uno a uno, los soldados se retiraron, arrastrando a sus heridos. En cuestión de minutos, las antorchas se atenuaron. Los motores se elevaron y el cañón volvió a quedar en silencio. Darren se apoyó pesadamente contra la puerta, con la sangre empapando su manga. Kara giró a su lado y agarró un trozo de tela de la mesa. Sin decir palabra, le vendó la herida, con los dedos firmes a pesar del temblor en sus brazos. «Cumpliste tu palabra», susurró. Sus ojos grises se encontraron con los de ella, cansados pero inquebrantable. «De ahora en adelante, este es tu hogar. Nadie te toca». A lo lejos, el fuego dentro de la cabaña ardía débilmente, proyectando largas sombras en la pared. Quedaron dos siluetas, una alta y llena de cicatrices, la otra sentada. Pero intacto. Afuera, el viento del cañón traía olor a humo y sangre. Dentro, por primera vez, había algo más. Una promesa frágil y tácita, forjada en el corazón de la batalla. Al amanecer,
Sira llevó su silla al porche. Los primeros rayos del sol doraban su cabello oscuro. Su mirada ya no solo cansada, sino firme, feroz. Darren se unió a ella, con el brazo atado, aún firme en su postura. Juntos, contemplaron el horizonte. El puesto de avanzada ya no parecía una ruina olvidada. Se sentía como algo que valía la pena defender. Y Silera, una vez abandonada, una vez rota, ya no era una carga abandonada. Había decidido quedarse. El puesto de avanzada olía a ceniza. El humo persistía en cada rincón, adherido a las paredes de acero, filtrándose en la estructura del CS y las grietas del suelo. Afuera, el cañón estaba en silencio. El tipo de silencio que solo sigue a la sangre. Los soldados del consejo se habían ido, pero el recuerdo de ellos permanecía. Marcas de quemaduras en el porche, antorchas rotas esparcidas por la tierra y tenues rastros rojos donde los hombres habían caído. Darren estaba de pie en el patio, con el hombro fuertemente atado. Cada movimiento le recordaba la herida. Estaba vivo, pero tenía la familiar pesadez de quien sabe que la lucha no ha terminado. Los concejales no se retiran para siempre. Volverían con más soldados, armas más pesadas y órdenes de quemar el puesto de avanzada hasta los cimientos. Sira estaba sentada cerca de la valla en su silla flotante, observándolo. La pálida luz de la mañana brillaba contra su piel. Sus cicatrices plateadas reflejaban el sol como delgados ríos de metal fundido. No había hablado mucho desde la pelea. Su mirada era clara pero distante, fija en el horizonte como si buscara algo más allá. Finalmente, dijo, volverán, y la próxima vez no sobreviviremos. Darren sostuvo su mirada, sus ojos grises firmes. Entonces no los esperamos. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Se giró hacia la cabaña donde la vieja unidad de comunicación parpadeaba débilmente sobre la mesa. Este lugar no merece la pena morir por él. Ya no. El consejo no se detendrá hasta convertir tus cenizas, y no voy a darles esa satisfacción. Los dedos de Sira rozaron el fragmento que yacía en su regazo. El cristal palpitó débilmente, reflejando la luz. Entonces abandonarás tu hogar. Darren miró a su alrededor, al puesto de avanzada destartalado, las paredes remendadas, las cicatrices grabadas en cada superficie. Este no es mi hogar. En realidad no. Es una jaula que construí para mí mismo. Me diste una razón para salir de aquí. Sus labios se separaron, pero no dijo nada. Por primera vez, no aferró el fragmento con desesperación. En cambio, lo sostuvo con suavidad, casi con reverencia, como si su peso ya no la atara. Esa noche, trabajaron en silencio, desmantelando lo que pudieron. Darren transportó células de energía, barras de combustible y alijos de armas al viejo carguero enterrado bajo el hangar. Sira recableó sus motores defectuosos con delicada precisión, moviendo las manos con una familiaridad que la sorprendió incluso a ella. Cada chispa iluminaba su rostro en la penumbra, revelando algo feroz y vivo tras su calma. Al caer la noche, Darren se quedó fuera del espantapájaros, mirando las estrellas. La galaxia se extendía infinita sobre ellos, nítida y fría. Había luchado bajo esas mismas estrellas años atrás, matando a hombres sin nombre, viendo a sus camaradas arder en naves que una vez prometieron seguridad. Ahora, por primera vez, se preguntaba si esas mismas estrellas podrían traer algo más. Esperanza. Sira se unió a él, su silla flotante zumbando suavemente mientras rodaba por el polvo. Se detuvo a su lado, levantando la cara. Sus ojos reflejaban las constelaciones como charcos de sombras salpicados de fuego. ¿A dónde irías?, preguntó. A cualquier lugar donde no estén, dijo Darren. Respondió. Su mirada se detuvo en él. ¿Sabes siquiera lo que ofreces? Me persiguen. Todo asentamiento humano tiene órdenes de matarme o capturarme. Serás tildada de traidora, de desertora. Lo perderás todo.
Giró la cabeza y la miró a los ojos a la luz de las estrellas. Ya lo perdí todo. Eres lo primero que consideré valioso conservar. Las palabras la silenciaron. Se le cortó la respiración, por una vez, apartó la mirada, perdiendo la compostura. Sus manos temblaron levemente contra los controles de la silla. Pero su voz, al salir, fue suave e inestable. No deberías decir esas cosas. No cuando no sabes si eres tú de verdad o si solo estás en mi campo, doblegando tu voluntad. Darren se acercó. Lo suficiente como para que el brillo de sus venas plateadas iluminara tenues trazos en su pecho. Levantó la mano lentamente, apartándole un mechón suelto de su cabello oscuro de la cara. Entonces que sea el campo, susurró. No me importa porque sé lo que se siente al elegir. Sila. Y lo estoy haciendo ahora mismo. Sus ojos se abrieron de par en par, fijos en los de él. Y en ese momento, el silencio entre ellos se rompió. Ella ladeó la cabeza lo justo, y sus labios se encontraron. No apresurados, ni desesperados, sino lentos, inevitables, como si cada hora desde el hangar hubiera dado lugar a este aliento. Cuando se separaron, su frente se apoyó ligeramente contra la de él, su mirada violeta brillando con algo frágil. Eres el primer humano que no me temió. Y tú eres la primera razón por la que he tenido que vivir, murmuró. Las palabras los unieron de una manera que ningún decreto del Consejo podría romper. Al amanecer, los motores del carguero volvieron a la vida rugiendo, escupiendo polvo al cielo. Darren guiaba los sistemas de la nave mientras Sira aseguraba la rejilla de navegación, con su fragmento descansando junto a la consola. Por primera vez, lo había depositado sin dudarlo. El puesto de avanzada se encogió tras ellos, un esqueleto de montantes y óxido que se desvanecía en la niebla del cañón. Darren no miró atrás. Sira tampoco. Cuando el carguero atravesó las nubes, los hijos gemelos de los 6 de Veyron se alzaron, inundando la cabina con una luz dorada. El rostro de Sira captó el resplandor, suavizando las cicatrices, convirtiendo sus rasgos en algo a la vez alienígena y dolorosamente humano. Alargó la mano hacia el fragmento, pero se detuvo, apoyando la mano en la consola que los separaba. ¿Y ahora dónde?, preguntó. Las manos de Darren se aferró a los controles, firme como una piedra. ¿Dónde elijamos? Los labios de Silera se curvaron en una leve sonrisa. Entonces elijo quedarme, no como tu carga, sino como tu igual. Las estrellas se abrieron ante ellos, infinitas e indómitas. Tras ellos se extendía un mundo de ceniza y silencio, de jaulas y abandono. Delante se extendía la promesa de libertad, frágil, peligrosa, pero suya. En el silencioso zumbido del carguero, Darren extendió la mano por encima de la consola, rozando la de ella con su mano callosa. Ella no se apartó. Sus dedos se curvaron en los de él, firmes y seguros. Ninguna orden del Consejo, ninguna guerra, ninguna cicatriz del pasado podría deshacer esa elección. Y mientras el carguero se desvanecía en el horizonte estelar, 2 almas rotas, una humana, una alienígena, ya habían comenzado a escribir algo nuevo. No la supervivencia, ni el exilio, sino un hogar forjado en la confianza, el desafío y un amor que se negaba a